¿Ya estamos por ahí? Todavía no.
¿Ya están por ahí, niñas? Hermanas, perdonen. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Ya están por ahí? Ya. Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, pues se dieron cuenta que hoy, precisamente porque teníamos el tema del módulo 2, que era la lectio divina, y que de alguna manera en la historia de la salvación se va explicando esa lectio divina como comprensión, crecimiento en la comprensión de la revelación. Entonces, por eso hoy invertimos un poco el módulo 2 con el 1 para poder captar, pues yo sé que ustedes lo captan, como decíamos anteriormente, mucho mejor, pero había que terminar el tema del desarrollo del cristianismo, porque aquí tenemos otro desarrollo en la historia de la salvación, como es el tema de los dogmas. Entonces era importante que ustedes comprendieran cómo sale la doctrina, primero, porque primero es la doctrina y después la comprensión, si quieren ustedes, en parte de una doctrina, pues en parte, no en su totalidad, pues siempre se llamó herejía. Cuando una herejía es una verdad a medias, ¿verdad? Entonces era importante que ustedes entendieran, que yo sé que ya lo entienden perfectamente, puesto que lo viven, cómo es que la palabra de Dios, el mensaje, la escritura, todos esos procesos de tradición oral que luego se ponen por escrito y que luego nos llega a nosotros de una manera traducida, ¿verdad? Y cómo se va desarrollando todo ese mensaje paulatinamente hasta llegar a nosotros y cómo nosotros ahora hacemos para encarnarlo. Pues entonces aquí en el módulo 1 de la historia de la salvación, pues nos va a presentar el crecimiento en la comprensión de la revelación, o sea, lo importante que es entender todo ese proceso. Por eso hicimos el esfuerzo de ir viendo que las fechas, de ver que las cartas es lo primero que se escribe, que ahí está la doctrina, y que ver que, por ejemplo, cuando los evangelios se escriben, parte del acontecimiento, pasión y muerte y resurrección de Jesús, y luego cómo las comunidades lo transmiten oralmente y luego lo ponen por escrito, pero que antes de que esto fuera escrito están las cartas de Pablo. Bueno, esa era la parte como, que dijéramos yo, como esquemática, como de comprensión objetiva, o sea, de estudio. Pero ahora viene pues esta otra parte, que es la comprensión de la revelación desde su punto de vista subjetivo y objetivo. Pues objetivo es algo concreto, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente. Y subjetivo tiene que ver con la fe, con la virtud de la fe, ¿verdad? Y ya saben ustedes que por eso es subjetivo, porque cualquier persona puede decir que algo cree o no cree, o le parece o no le parece. De hecho, ya creo que habíamos hecho el comentario anteriormente de que mucha gente dice, bueno, yo sí soy católica, pero yo no creo que Jesús de verdad, cuerpo, sangre, alma y divinidad esté en ese pedacito de pan. Eso es subjetivo, ¿verdad? Porque tiene fe, dice que cree en Dios y esto, pero esa parte no. Entonces, aquí se da un proceso de la revelación que es transmitida como la fe apostólica, o sea, los apóstoles reciben esa revelación, eso también ya lo vimos, lo van transmitiendo, lo estábamos viendo anteriormente, cómo van surgiendo otros apóstoles, no solo los que conocieron a Jesús en su vida pública. Tenemos el ejemplo de hoy de Bernabé, es apóstol, ¿verdad? Tenemos a Pablo, que también es apóstol, tiene el encuentro con el resucitado. Entonces, toda esta parte
se transmite, se va transmitiendo de generación en generación. Por eso vimos los años cuando se escriben las cartas, cuando se escriben los evangelios, porque han pasado varias generaciones. Pero esta fe que se ha recibido, que se ha creído, que es una respuesta a la revelación, es una respuesta a lo que Dios hace, a lo que Dios manifiesta. La fe es eso, una respuesta, pues subjetivamente, pues se trata de una virtud teologal. Ya en los temas anteriores lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Y qué implica? Esta fe teologal implica que con la ayuda del Espíritu Santo, porque ahí es donde viene la fe, ¿verdad? Con esa ayuda, pues nosotros nos vamos adhiriendo, vamos viendo esa verdad revelada, ese rostro de Dios revelado, cómo se nos ha manifestado, y nos vamos confiando, nos vamos entregando, nos vamos abandonando. Y eso pues es una virtud, forma parte de la gracia, ¿verdad? La gracia, que son los dones del Espíritu Santo, el darse, ¿verdad? Entonces es subjetiva porque no puede quedar, no se ve concretamente, se ve con las obras. Por eso es que Santiago va a decir, si tienes fe, muéstramelo con las obras, ¿verdad? Muéstrame tus obras y yo entonces voy a darme cuenta que tú crees que tienes fe. Pero también hay un sentido objetivo. Y el sentido objetivo es esa transmisión que se recibió, o sea, estas personas, el colegio apostólico, los 12, que experimentan, oigan la palabra, tienen esa experiencia de vida con Jesús de Nazaret, lo ven, lo escuchan, lo ven sus acciones, sus gestos, y algo tuvo que haber pasado porque causó impacto, un gran impacto. Para seguir hasta el día de hoy, es que su impacto fue impresionante. Entonces, ante ese impacto, ya objetivamente se ve cómo se transmite a otra generación ese impacto, esa atracción a esa persona, a ese mensaje, ¿verdad? Y eso recibido, esa fe recibida de generación en generación se va cuidando y se le va a llamar el depósito de la fe, ¿verdad? Y se va razonando de acuerdo a la inteligencia que trata de comprender. Entonces, todo lo anterior en la Sagrada Escritura, pues nosotros tratamos de comprender cómo se ha revelado Dios, cómo se manifiesta, como Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas hechas por Dios, como su realidad humana, como padece, muere, la lleva hasta la última implicación y resucita, regresa al Padre, que de hecho son las celebraciones cronológicas. Cuando hablamos de cronología, hablamos de tiempo que estamos celebrando en la liturgia, ¿verdad? La ascensión, la venida de Pentecostés, pues eso fue hace 8 días, y luego ahorita la Trinidad, ¿verdad? Que es más que todo revelarnos, es una revelación que hace Jesús de la familiaridad, que Dios es familia, ¿verdad? Dios es relación, Dios es intimidad de amor que se relaciona. O sea que las palabras que se utilizan en la teología es procedencia. El Hijo procede del Padre, y del amor que hay entre el Padre y el Hijo procede el Espíritu, procesiones, ¿verdad? Las procesiones de la Trinidad. Y entonces, pues, eso que Jesús revela se recibe con mucha, pues, no solo con confianza, sino con el celo de guardarlo, para que al transmitirse se haga con la mayor exactitud y profundidad posible. Un ejemplo es Pablo, cuando en la carta a los Corintios él dice, ¿verdad? Porque lo que yo les transmito a ustedes es lo mismo que he recibido. Y volvemos otra vez al punto de que Pablo escribe eso cuando no hay ningún evangelio escrito, solo se transmitía oralmente. Por eso dice,
yo le transmito a ustedes lo mismo que he recibido, que la noche que Jesús, entonces ahí está lo primero que Pablo está transmitiendo, es algo que se le ha dado de generación en generación oralmente, todavía no está escrito, pero ahí está la parte objetiva, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender esas dos realidades y darnos cuenta que cuando las comunidades, la Iglesia Universal, afirma a Jesús Dominus, o sea, al Señor, ¿verdad? Señor, pues cree firmemente que el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, se da la revelación absoluta del Padre. Porque de alguna manera hay en los distintos evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan, que lleva este desarrollo de presentar cómo el Hijo es testigo del Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y verdad? Y entonces, y el Hijo dice lo que el Padre quiere que diga. Y nadie conoce al Padre, solo lo conoce el Hijo. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces eso la Iglesia lo cree verdaderamente. Sobre todo Vaticano II, por eso pone en el centro todo el tema cristológico, ¿verdad? Todo el tema se desarrolla centrando a Cristo entre todas las celebraciones. ¿Se dan cuenta ustedes que en la liturgia eucarística todas las oraciones van dirigidas al Padre, ¿verdad? Por los méritos, y los pedimos o lo alabamos por los méritos de Jesucristo, ¿verdad? Y todo eso tiene una comprensión gracias a la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Todas las oraciones son dirigidas al Padre con ese sentido. Entonces, nuestra fe es trinitaria. Trinitaria desde siempre, desde el principio. Pero entonces aquí entran las distintas interpretaciones y en esas distintas interpretaciones, pues justamente la Iglesia como madre y como maestra, ¿verdad? Tiene que ir pues custodiando esa plenitud de la revelación. La Iglesia cree firmemente que en el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, en ese misterio se da la revelación definitiva de la plenitud de la verdad divina. Quiere decir esto que no van a haber más verdades, que no van a haber algo que alguien que nos va a decir algo diferente. Incluso si ustedes piensan un poquito, se dan cuenta que las apariciones de María Santísima no dicen nada nuevo. Es lo mismo, es lo mismo. Y si ustedes ven, por ejemplo, en San Juan, pues solo aparece una vez que María habla y lo que dice es, hagan lo que Él les diga. Entonces, sí vamos viendo que todo se va centrando en la persona de Jesús, como el Hijo de Dios encarnado, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vamos comprendiendo esa plenitud de la revelación. Por esa razón, aunque la revelación está terminada, fíjense que este párrafo es sumamente importante y me gustaría que ustedes me dijeran cómo lo comprenden, porque dice que aunque la revelación está terminada, no está completamente explicitada y corresponde a la fe cristiana esforzarse por comprender progresivamente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Y sí, porque no solo lo debemos comprender, sino que para transmitirlo debemos de entenderlo, porque si no lo entendemos, pues ahí estamos confundiendo a otras personas. Y esto lo dice el Catecismo en su numeral 66. ¿Qué opinan ustedes de este párrafo? Que lo tienen en la página 151. ¿Algún comentario? Licenciada, ¿Qué manda? es algo similar. No, yo no sé si usted ha escuchado esta frase que se usa bastante en la teología, pero no tengo muy bien el dato ahorita,
que dice, Cristo ya está, pero todavía no. Ah, bueno, eso tiene que ver con la parusía. O sea, como se espera la segunda venida de Jesús, pues entonces se va entendiendo eso. ¿Cómo es que va a venir si no dice que está dentro de nosotros, digamos, ¿verdad? Porque se supone, al menos eso es lo que se nos enseña, que se quedó con nosotros con la fuerza del Espíritu, que se quedó en el sacramento de la Eucaristía, entonces está. ¿Cómo es que entonces en la Eucaristía decimos, ven Señor Jesús, si nosotros ahí vamos al encuentro con Él? Entonces, el tema es que no es tan lo mismo, porque esta es como Jesús volverá nuevamente, pero ya no viene con la misma, o sea, como vino la vez encarnada, ¿verdad? Que vino en la humildad, en la sencillez, en la humanidad, sino que la segunda venida es una venida de gloria, ¿verdad? Es el juicio final, es realmente pues ya la trascendencia. El Apocalipsis lo va a presentar, ¿verdad? Como el cielo nuevo y todo. Aquí el tema de la revelación es que sí ya está hecha, o sea, no hay nada nuevo que se diga. El problema es que no todo el mundo lo ha comprendido de una sola manera. Entonces, por eso la importancia de explicitar o explicar, que es un poco lo que hacemos con la formación, ¿verdad? Ir tratando de ir comprendiendo los misterios de una manera sencilla, no tan complicada, para poderla asimilar y transmitir también, ¿verdad? Entonces, aunque María se aparece, pues no tiene nada nuevo que decir. Dice lo que ya está dicho. ¿Y qué está dicho? Bueno, en primer lugar, la revelación de que Dios es amor. Fíjense que ahí hay muchísimas consecuencias, ¿verdad? Porque el que Dios sea amor, pues se va a ir desarrollando desde Génesis hasta el día de hoy con cada uno de nosotros, con, con los actos que recibimos de Él, en primer lugar de la vida, de los Génesis, la vida, Él es el origen, la fuente, el principio de toda la vida. Es el, como ustedes bien dijeron en el módulo anterior, el que siempre sale a nuestro encuentro. Él tiene la iniciativa. El que lo único que quiere, fíjense que no es ni siquiera que nosotros lo amemos, sino que es que nos dejemos amar por Él. O sea, porque ahí está el problema. El problema es que como que ahí ponemos el obstáculo, ¿verdad? Pero lo que Él va revelando es que Él nos ama. Lo que vamos viendo en la revelación es que la dificultad es que nosotros como que dudamos que es bueno, como que dudamos que realmente sea quien dice que es. Entonces, todo ese proceso difícil de nuestra insensatez que no se abre al amor de Él. Es tan difícil que confiemos y que abandonemos y nos abandonemos a Él y siempre estamos en esa sospecha de que empieza desde Génesis, ¿verdad? Con el diálogo de la serpiente y la mujer. O sea, Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, se le abrirán los ojos y serán como dioses. O sea, Dios sabe. Entonces, si Dios sabe y no me lo permite que yo lo haga, no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, esa sospecha ahí va en todo el tiempo, en el salmo invitatorio que se hace en la liturgia de las horas todos los días, pues dice, ¿verdad? Sus padres dudaron de mí, aunque habían visto la duda, la sospecha, la rebelión. Bueno, entonces, pero eso ya está dicho en toda la historia. Y Jesús es la única persona humana que le responde al Padre como tendría que haber, como tendríamos que responderle todo, ¿verdad? Que es el tema de justicia de la Biblia, el darle a Dios el lugar
que le corresponde porque es Dios, porque es el origen, el principio. Y entonces la fe viene a ser la respuesta agradecida, confiada, amorosa a ese amor que me da, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros andamos como al revés, porque pensamos que nosotros tenemos que amarlo a la fuerza y que él nos tiene que dar a nosotros y que creer, bueno, no sé, hacemos un fiambre de ese tema, ¿verdad? Por eso es que dice, ¿verdad? De que la fe, la revelación ya está terminada, pero no está completamente explicitada. La gente no lo tiene claro exactamente de qué es. Y dice, corresponde a la fe cristiana esforzarse por comprender progresivamente todo su contenido en el transcurso de los siglos, todo su contenido, no solo una parte, pero la clave de la comprensión de toda la Sagrada Escritura, de toda la revelación que hace Dios de Él mismo por iniciativa, es el amor. Dios ama al ser humano y lo único que quiere es que le permita que reciba ese amor. No es ni siquiera, no lo creó para que, o sea, sí, la pregunta de catecismo es ¿para qué fue creado el hombre? ¿Para qué creó Dios el hombre? Para que le conozca, pero que lo conozca como amor, para que lo ame, porque habiendo recibido ese amor, pues entonces corresponda a ese amor. ¿Y cómo va a corresponder a ese amor? Sirviéndolo. Pero primero para poderlo amar, tengo yo que abrirme al amor de él. No puedo amarlo desde mi limitación. Por eso aquí todas las citas anteriores de que nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce bien a nadie sino el Hijo, y aquel a quien Él se lo revela, o sea, aquel que se deja impregnar por ese amor, ¿verdad? A Dios nadie lo ha visto jamás, solo el Hijo único. Y entonces vamos viendo una serie de citas que se van presentando como el tema de la revelación de parte de Jesús, que es ya total, ya no hay nada más que decir de Dios. Dios es amor. Y yo no sé si ustedes se recuerdan, si lo comentamos hace 8 días, que cuando Él revela que yo soy el que soy, pues no sé si fue con ustedes que comentábamos, que los verbos ser y estar, tanto en inglés como en español, son los verbos más importantes. Ser y estar, o sea, y Dios es una realidad absoluta que no cambia. Y si es amor, pues no es ira, no es castigo, no es prueba, no permite. Aquí nosotros, cuando por ejemplo nosotros decimos, sí, pero es que si pasan cosas malas es porque Dios las permite. No, Dios nos da el regalo más grande que es la libertad. Y nosotros hacemos uso de esa libertad. Podemos hacer uso haciendo el bien o podemos hacer uso haciendo el mal. Y ante eso, Dios no se impone, porque Dios en ningún momento se ha impuesto. Siempre propone la vida, propone sus 10 palabras para que sea fácil el ser receptor de su amor. Pero nosotros tenemos otra manera de pensar y de sentir. Por eso Jesús le dice a Pedro, cuando pregunta quién dice la gente que soy yo en Filipo, ¿verdad? En Cesarea de Filipo, y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, vivo, encarnado. Y luego le dice que no debe de cumplir su misión de esa manera, asumiendo las consecuencias y el dolor de la vida, sino que de otra manera. Entonces se dan cuenta que Jesús dice, bueno, atrás de mí, Satanás, o sea, el que divide, el que distorsiona, el que cambia cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, la revelación está como bastante clara, pero no todo el mundo logra comprenderla o explicarla de tal manera que las otras personas comprendan de qué se trata. ¿Y por qué? Por lo que ya hemos visto, la revelación
se transmite por seres humanos. Y estos seres humanos pues hacen uso de su forma de hablar, de su cultura, de su costumbre. Sí, hermana. Licenciada, y esto es lo que pasa con algunas herejías, como el arrianismo. Con todas las herejías, exacto. Con todas, el arrianismo, el pelagianismo, todas, el gnosticismo. Hay una parte de la verdad que aceptan, por ejemplo, el gnosticismo acepta una parte, sí es Dios, está bien, pero no es hombre, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Si es hombre, fue en apariencia. Ese es el gnosticismo. Acepta una parte de la verdad, pero no acepta toda la verdad. ¿Y el pelagianismo qué es? Bueno, pues es que, por ejemplo, yo tengo que hacer méritos para que Dios me ame, para que Dios responda, tengo que hacer sacrificios, tengo que hacer ayunos. Entonces ahí lo que va es mi esfuerzo humano. Y eso no es lo que es la revelación. O sea, la revelación es que Dios siempre sale al encuentro, Dios siempre toma la iniciativa, Dios es el que quiere hacer una intimidad con el hombre. Dios es el hombre al que le cuesta responderle a eso. Entonces, el Salmo dice que busco tu rostro, ¿verdad? Busco tu rostro y lo sigo buscando desde la mañana y todo, pero el rostro ahí está. Entonces, nosotros tenemos como revelación quién nos ayuda a reconocer ese rostro en la escritura, en las circunstancias, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso también es revelación plena de Jesús. Entonces, nosotros ahí tenemos, pero acuérdense que toda esa revelación fue progresiva. Entonces nosotros no nos podemos quedar en una parte anterior a Cristo, sino que nosotros tenemos que ver desde el culmen de la revelación que hace Jesús, tenemos que ir viendo las revelaciones hacia atrás, tenemos que ir retrospectivamente, ¿verdad? Hay muchos salmos, los salmos son preciosos, pero si ustedes se ponen a pensar un poquito, así un poquito, en algunos salmos, pues lo que pedimos no es, por ejemplo, no apartes de mí tu espíritu. Pues es que lo que revela Dios es que nunca se aparta de nosotros. Quienes nos apartamos de Él somos nosotros, no Él. Siempre está ahí. El hijo pródigo fue el que se fue. El padre ahí estuvo y cuando regresó ahí lo encontró y lo llenó de dignidad de hijo y le dio el mismo amor. No, no fue menos amor el que le dio. Entonces, ahí es donde digo yo que es la importancia de explicar y explicar ese progreso de la revelación. Entonces, hay muchas frases, por ejemplo, no me castigues, no castiga. Entonces, sí, es que si me equivoco, si me confundo, claro que me castiga. La gente dice, Dios me castigó, Dios te va a castigar. Y yo digo, así nos enseñaron o así nos explicaron. Aquí está eso, lo que está dicho. Pero no es esa la explicación. Y no lo hicieron por mal. Lo hicieron porque de alguna manera hubo una pedagogía anterior a todo lo que es hoy, que se nos infundía el miedo para todo. Ante pocas explicaciones que habían, pues se nos asustaba, ¿verdad? Que si esto te va a castigar, que si pasas esto, pues, entonces era una pedagogía, no es que fuera mala o que fuera, pues en su momento no era ni siquiera equivocada, era la manera como se transmitió la fe, era la manera. Pero, pues por eso estamos estudiando y por eso muchos cuando vieron que tanto castigo, que todo pecado, que si esto, que si el otro, entonces muchos dicen, ay, no, eso no me interesa realmente, sobre todo los jóvenes. Pero si nosotros vamos viendo el rostro que Jesús revela de Dios, no es así, no es así. Incluso en el juicio final, si aparta corderos de ovejas,
pues no es porque él tenga predilección por unos y por otros, sino que cada quien desde la historia humana decidió qué es lo que iba a hacer, qué hacía en su historia humana. Y al final solamente es lo que corresponde. En fin, todo eso se tiene que comprender para luego poderlo explicar, ¿verdad? Para poder explicar. A veces, por ejemplo, como me decía Fray Alfonso, el canonista, me decía, no podemos en ningún momento, si somos iglesia, madre y maestra, no podemos ser inquisidores, acusadores. Vaya, pues entonces ustedes dirán, bueno, pero si es que en una época sí fue, sí está bien, en una época sí fue, en una época sí pasó, pero se ha ido progresando y la misma iglesia, las mismas comunidades que a veces han entendido las cosas de una manera, luego pues las van orientando hacia el mensaje que da Jesús, que al final de cuentas es donde tenemos que ubicarnos, porque si la iglesia existe o si las comunidades existen, es para llevar el mensaje y la persona de Jesús a los demás. Entonces, debemos de comprenderlo, ¿verdad? Entonces, es lo que entra en el numeral 3, la comprensión y el progreso de esa revelación. Porque aunque fue dicha a nosotros, pues esa revelación sea dicha en forma humana, como ustedes vieron, por ejemplo, las cartas de Pablo, y como ustedes vieron, pues se escribieron en épocas diferentes, tal vez no la escribió él, tal vez fue un discípulo, pero a pesar de todo eso, si está en el canon, pues sigue siendo única, plena y completa revelación, porque de alguna manera Dios está hablando y actuando, ¿verdad? Pues, ya que todo es una manera de decirle a las comunidades cómo vivir esa relación con Jesucristo, Hijo único de Dios, ¿verdad? Entonces, pero dice aquí, pero es precisamente por el uso de las diversas formas humanas de comunicación, aquí es donde vienen las confusiones, ¿verdad? Cada quien lo va a decir de la manera, no solo que lo entendió, sino como considera que puede ser para explicarlo, ¿verdad? Hay mucha diversidad. Entonces, dice, diversas formas humanas de comunicación que gracias a la asistencia del Espíritu Santo que guía a la iglesia hasta una verdad completa, la comprensión tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la iglesia. Entonces, necesariamente necesitamos al Espíritu Santo, porque desde nuestras perspectivas, con toda la diversidad, cada quien puede dar todas las interpretaciones que se le puedan ocurrir. Y yo ponía un ejemplo, por ejemplo, hay un canal de televisión que creo que es el Discovery, no recuerdo, que pasa el tema de los alienígenas. Y había un título que es que los alienígenas están en la Sagrada Escritura. Y presentaba, por ejemplo, cuando habla de que Abraham fue visitado por 3 personas. Bueno, entonces, ahí lo interpreta pues no como ángeles, sino como seres, bueno, como son seres espirituales, pero ahí prácticamente los pone como seres de otro planeta, de otra dimensión. Bueno, pueden ser de otra dimensión, pero nosotros entendemos desde el concepto de la fe, la creación de Dios, que en esa creación hay seres visibles e invisibles. Porque eso decimos en el credo, ¿verdad? Que hay seres visibles e invisibles. Pero ellos le dan no una interpretación así, sino que entendiendo que hay vida en otros planetas,
pues estos personajes han venido y ahí aparecen en la escritura. Entonces, como ustedes ven, le pueden dar esa interpretación, pero obviamente en su momento ni se estaba pensando en un alienígena, ni se, porque es teología, se está hablando de Dios que se está dando a conocer y se hace presente ante la persona de Abraham y que le da una gran noticia, porque Dios siempre da grandes noticias. Y el aporte de Abraham es que le cree a Dios. Y eso es lo que vamos a ver hasta el día de hoy. O sea, Dios siempre revela su amor, siempre manifiesta su amor y siempre quiere que nosotros nos abramos a ese amor y a esa manifestación que nos va a hacer feliz, ¿verdad? Pero como nosotros estamos herméticamente cerrados, ¿verdad? Entonces nosotros no nos abrimos a ese amor y queremos amar desde nuestras capacidades humanas. Y nuestras capacidades humanas son limitadas. O sea, eso lo tenemos claro con Pedro cuando pregunta a Jesús cuántas veces tengo que perdonar. Ya se nota en esa pregunta que él ya ha perdonado, pero que ya de veras se cansó de perdonar y que no. Entonces, ¿cuánto tengo que hacer lo mismo esto? Entonces, bueno, ustedes ya conocen la respuesta. Pero ese siempre, ese 70 veces 7, no lo podemos hacer desde nuestra capacidad. Entonces, por eso se revela la presencia, se nos da a conocer que es importante que Jesús vuelva a su origen, que es el Padre, para que el Espíritu, que es el amor entre el Padre y el Hijo, quede desparramado sobre todos nosotros para recordarnos, para actualizarnos esa palabra, ¿verdad? Entonces, de esta forma dice aquí, esta comprensión sucede cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón. Es un poquito lo que vimos con la lectio divina. No solamente es una lectura así por encimita, sino que es un poco lo que hacía María con las circunstancias. Y María conservaba todas estas cosas en su corazón. Desde su fe, desde su dejar actuar a Dios en su vida, pues, las meditaba, las reflexionaba, las contemplaba, las oraba, todo eso, todo que vimos anteriormente con la lectura divina, ¿verdad? Entonces, es el proceso de crecimiento. Y esta responsabilidad corresponde en particular cuando ya tenemos que dar el sentido de la escritura, ya toca a los que están estudiando. Lo que hicimos ahorita con las cartas de Pablo. Pues eso de por qué esto no lo escribió Pablo, por qué esto, por qué, en qué fecha, por qué. Todo eso, quienes lo hacen es quienes estudian directamente el texto para analizarlo, para tener una mayor comprensión de él, y pues lo hacen los filólogos, porque los filólogos tienen que ver con el lenguaje, con la época, con el tiempo, los teólogos, todo, van estudiando los antropólogos, todas las ciencias se entran en conjunto para ir descubriendo esa verdad que se revela en la escritura. Y aquí tienen ustedes que la cita la da Gaudium et Spes, ¿verdad? No está sacada de ahí, todo Vaticano II. Cuando los fieles comprenden internamente, o sea, fíjense, hay dos procesos. Primero lo estamos estudiando intelectualmente. Intelectualmente estamos comprendiendo, ajá, esto es así. Y por eso decía yo en otro lugar, cuando nosotros estamos estudiando la escritura y la estamos leyendo, no necesitamos decir en cada momento palabra de Dios, porque nosotros no estamos en una celebración litúrgica. Sigue siendo palabra de Dios, por supuesto, pero en ese momento nosotros la estamos escudriñando, estudiando, para poderla comprender desde la razón, desde el intelecto, ¿verdad? Pero luego debe de haber un bypass, o sea, un paso de ese intelecto a la interiorización, ¿verdad? Y entonces aquí es donde tenemos otra vez el ejemplo de la lectio, ¿verdad?
como el caso de la lectio divina, que se ora con la palabra, que se medita, que se predica, que se contempla, ¿verdad? Sobre todo en la liturgia. Entonces ahí es donde nosotros decimos palabra de Dios, porque ahí es realmente precedida por un sacerdote, ahí todo el ambiente está desarrollado para eso, para una conversión, para una intimidad, para un encuentro. Cuando las perícopas, las lecturas, las proclaman los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, pues entonces aquí dice, cuando las proclaman los obispos sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad, se da así el paso de la confesión de la fe. Esto lo dice Dei Verbum. Entonces, cuando nosotros ya escuchamos esa palabra ya con toda la autoridad, bien, con una dicción bien dicha, entonces ahí pues nosotros vamos encontrando la verdad, ¿verdad? Aquellas verdades que contiene la palabra de Dios, o sea, la revelación, lo que revela de Dios. La Iglesia propone la doctrina de una manera ordinaria, a través del magisterio y la predicación permanente de los pastores y extraordinariamente a través de los dogmas. Entonces aquí entra la otra parte, la dogmática. Y antes se decía que dogma es una verdad de fe que debemos creer aunque no podamos comprender. Antes, en los catecismos de la primera comunión, chiquititos, eso era una pregunta y una respuesta. Pero aquí era lo que veníamos diciendo anteriormente. La Iglesia tiene como la necesidad de poner parámetros, por lo que decíamos, porque una herejía es parte de la verdad que es aceptada, pero no es la totalidad de la verdad. Entonces, la tarea primordial de una definición dogmática es facilitar la confesión de la fe. Es decir, que le pone a uno parámetros, digamos, de aquí hasta aquí, si te sales de aquí, ya no forma parte de la fe. Entonces, ¿cómo integrar esta verdad sin salirme de ella? Y de repente mi razonamiento no lo puede captar. Yo recuerdo que yo tuve no un problema, sino que me era muy difícil entender a mí personalmente, no porque yo no amara profundamente a María, pero yo no entendía el tema de la libertad y de la predestinación. Yo no entendía varios elementos de la doctrina y lo platicaba con un sacerdote, pero cuando uno pregunta y está estudiando la teología y uno pregunta, los sacerdotes nunca le contestan, le sacan un montón de libros para que uno lea y lea y lea y lea, y uno tiene que encontrar esa verdad leyendo, pero como un montón de libros. Entonces yo recuerdo de que para mí decía yo, pero no puede ser. ¿Cómo es que yo decía, hablando del pecado de origen, yo pensaba, bueno, todos tenemos el pecado de origen, pues ya nacemos así, todos tenemos eso como una deficiencia genética, pongamos esa palabra. Y si María no la tiene, nada de lo que ella hace puede ser libre, porque ya le quitaron algo que es por lo cual nosotros fallamos siempre, pensaba yo. Y entonces siempre hablaba con un sacerdote, decía, yo no comprendo eso, y me sacaban otro libro y otro libro. Decía, yo no comprendo eso, porque yo veo que el privilegio ahí, pues, ¿por qué no lo quitaron a todos? Pues, porque pues, estoy hablando de un principio de estudio hace mucho tiempo. Hasta que un día hubo un sacerdote que me lo explicó perfectamente. Y me dice, mira, me dice, es que no es así. María no es un tema emocional ni sentimental.
María es el nuevo Israel, es la nueva Eva. María es un personaje teológico. María es lo que Israel hizo, lo que Israel nunca pudo hacer, abrirse al amor de Dios, responderle, darle un sí. Bueno, y entonces me lo empezó a explicar de tantas maneras, me lo explicó de muchísimas maneras, que yo entendí verdaderamente esto que dice ahorita aquí el texto, ¿verdad? Que la revelación ya está dada, pero no está suficientemente explicitada, porque no todo el mundo puede explicar de tal manera que satisfaga una duda que uno tiene y que uno diga, ya entendí lo que me está diciendo y eso me dejó totalmente en paz. Seguí adorando a María, bueno, adorando en el sentido de amor, ¿verdad? No en sentido de culto, sino como madre, como madre mía de Jesús y todo, y logré entender el sentido, pero hasta que hubo un sacerdote, precisamente un obispo, que me lo explicó con toda la paciencia del mundo, con toda la teología del mundo, y tenía toda la... ¿Y saben qué fue el punto más importante? Donde estuvo la clave de la comprensión. ¿Qué me dijo? María es la primera mujer, el primer ser humano redimido por Cristo. O sea, esa palabra fue como que a mí el Espíritu Santo me abrió la mente porque eso nunca lo había entendido yo así. Entonces, ella es la primera redimida porque Jesús como Dios no tiene tiempo, no tiene tiempo, entonces su redención es antes, ahora y después. Entonces, María es la primera redimida. Y eso para mí fue tan importante entenderlo que me dio una tranquilidad. Y cómo es importante que uno comprenda su fe para dar razones de esa fe. Entonces, los dogmas entran desde ese punto. Si María es la primera redimida, pues desde ahí, claro que sí, uno entiende la Inmaculada Concepción, uno entiende la Asunción, uno entiende todos los dogmas marianos, pero para mí, la clave de la palabra fue la primera redimida. Ella fue la primera redimida. Entonces, eso me hizo que comprendiera todos los dogmas marianos y por supuesto que estos dogmas son cristológicos, porque todo el sentido central de la dogmática es Cristo, que si es hombre, que si es Dios, como María va a ser madre del hombre o es María solo madre de Dios, y esa definición de Teotocos o de María madre de nuestra, todo eso se va definiendo en concilios, ¿verdad? O sea, una manera de conciliar, de llegar a un acuerdo. Bueno, les puse eso de ejemplo para que vean ustedes de que uno tiene el derecho de preguntar y de hasta que tenga una respuesta. Tal vez no es ni la más absoluta y todo, pero por lo menos la que le da a uno la claridad y el sostén en su momento, y entonces uno puede seguir avanzando, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Están por ahí o ya no están? Sí, licenciada, aquí estamos. ¿Y qué opinan de eso de los dogmas? Porque fíjense ustedes que el dogma católico, según la enseñanza de la fe constante de la iglesia, no cambia, no va a cambiar nunca, es inmutable, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros realmente lo podamos comprender, que hay una palabra clave que nos permita comprender esa verdad, ¿verdad? Que no es una verdad revelada, si ustedes se dan cuenta. No es, porque ese es el tema que está con el protestantismo o con los otros movimientos, que dice, eso lo inventó la iglesia porque eso no está en la Biblia. Ciertamente, no está, pero vean lo que dice a continuación. Esas verdades fueron siempre admitidas
aunque no se enseñan como reveladas. O sea, que María es Madre de Dios fue admitido siempre. De hecho, dice que cuando Éfeso, el concilio de Éfeso, da ese dogma de María Theotokos, todo el pueblo hizo una gran fiesta porque era admitida esa verdad, pero no como revelada, no porque está explícitamente puesto en la Sagrada Escritura, sino que expresan el contenido de proposiciones de la tradición en un lenguaje poco elaborado y aún por desarrollarse. O sea, cuando vemos que la Asunción es hasta hace poco, pues nosotros vemos que se va desarrollando a través del tiempo hasta que se encuentra el lenguaje adecuado. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ante la gente que dice, ¿cómo puede ser que la Eucaristía primero sea pan y vino y después se vuelva en el cuerpo y la sangre de Jesús? Y entonces tratan de dar la respuesta diciendo milagros. Es que han habido milagros donde... No, eso no es la respuesta. La respuesta es una palabra y la palabra es transubstanciación. Esa es la palabra clave para que yo entienda ese dogma. Que Dios, que todo lo puede cambiar, cambia la substancia. Transubstanciación. O sea, pasa de una substancia a otra substancia. Esa es la acción. Por eso esa es la epíclesis. El padre, el sacerdote con toda la comunidad eleva una oración al Padre para que envíe su espíritu y transforme, ahí está la palabra, transforme la substancia en el cuerpo y la sangre de Jesús. El canto de Tomás de Aquino es eso, ¿verdad? La apariencia sigue siendo la misma, pero la substancia ya no es la misma. Entonces, esas son las palabras claves que hacen que uno entienda ese dogma y se dé cuenta de que eso no está en algunas cosas, porque ahí no está explicado eso de que hagan esto en memorial mía, no dice cómo lo va a hacer, pero la gente se va preguntando después cómo, ¿verdad? Después las proposiciones de las que no existen formulaciones explícitas y equivalentes en la tradición y que se remontan hasta los apóstoles. Por ejemplo, ¿cómo es eso de que un obispo de ahorita sea sucesor de San Pedro, pues? O ¿cómo es que pasa esa sucesión? De alguna manera no está dicho ahí en la escritura, ¿verdad? Pero está sugerido en todo el desarrollo de Hechos de los Apóstoles, y conecta también con la clase que tuvimos anteriormente, cómo se desarrolló el cristianismo, y aquí entra la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Que por oración, por comunidad orante, pues siempre está presente en la comunidad, y con la imposición de manos, pues se va relegando este don, un poco como lo que está en la escritura de Elías y Eliseo, ¿verdad? Entonces, va Elías y regresa Eliseo. Entonces, todo eso nosotros lo vamos comprendiendo en la medida que vamos profundizando sobre esos temas. Por eso, haciendo un paréntesis, cuando les hablaba de las preguntas que va a ir de cada sesión, pues es básicamente una pregunta de vivencia. Cuando nosotros decimos que profundizamos sobre estos temas, ¿qué profundicé sobre el tema de esta sesión, por ejemplo? Pues es la vivencia. ¿Cómo vivo yo esto? Solo como algo que no me interesa, va, si así dice que es, así es, pues vaya, estuvo, ¿no? Yo tengo la obligación de entenderlo, ¿verdad? Entonces, aquí tienen ustedes a la objeción de que la revelación confiada a la iglesia quedó cerrada con la muerte del último apóstol. Vean, esto tiene que ver mucho con la clase anterior, por eso es que
primero se dio el segundo módulo para complementarla con esto. ¿Se dan cuenta ustedes de que vimos que muchas de las cartas doctrinales, no muchas, algunas, ¿verdad? Ya había sido un discípulo de Pablo, ¿verdad? O incluso de Pedro, o incluso de Santiago. Entonces, ¿cómo? Aquí dice, hay objeción a los estudios. ¿Y cómo esto puede estar en el canon si había muerto? Porque dice, la iglesia quedó cerrada con la muerte del último apóstol. Y por lo tanto, ella solo puede testimoniar lo que recibió de la generación apostólica y lo que en ese tiempo se reconoció como perteneciente al depósito de la fe. Hay que recordarle que el progreso del dogma no es progreso de la revelación. Entonces, cuando se van desarrollando otras cosas, no es que se esté dando más revelación, sino que se está estableciendo lo mismo que se ha revelado, pero se van dando como las pautas, como los parámetros, te vuelvo a decir, para ir comprendiendo la verdad revelada. Pues esta verdad la transmitió en plenitud Jesús. Me decía Fray Alfonso, porque hablamos mucho, después de que yo le hice las preguntas estas, hablamos de un tema también de María, y él decía, no es posible para un cristiano formado decir que María es corredentora, puesto que ella fue la primera redimida. No puede ser corredentora, es la primera redimida. Entonces, esas palabras, esos cambios, a veces las personas pues vienen y dicen, no, el catecismo de la iglesia dice, sí, pero hay que ir comprendiendo también lo que va desarrollando ese catecismo como doctrina, ¿verdad? Porque la revelación y la redención la hizo en plenitud Jesús, ¿verdad? ¿Faltó algo a esa redención? ¿Hubo algo que faltara y que yo lo puedo añadir o algo? Eso también está en alguna parte, ¿verdad? Y nosotros tendríamos que comprender de qué manera se dice eso. Entonces, eso se va dando, entonces esa evolución de los dogmas como un acontecimiento teológico, es decir, de reflexión del material revelado y también espiritual, de lo que el Espíritu Santo va conduciendo dentro de mí de esa verdad. Y entonces, la evolución del dogma representa una vuelta retrospectiva a la tradición y a la escritura. Es decir, que nosotros tenemos lo que les decía en la clase anterior, desde Cristo tenemos que ir retrospectivamente viendo cómo se ha revelado Dios para llegar, porque ya que Jesús da la plenitud, pues nosotros vamos viendo en todo lo anterior un progreso, algo que empieza de una manera y se va desarrollando, progresando paulatinamente hasta, ¿cómo decir? Un telón que se va abriendo. De hecho, revelar es quitar velos. O sea, se va quitando velos, hasta que queda la verdad totalmente clara. En su desarrollo, la práctica, el estudio y la reflexión de todos los creyentes son muy importantes para la comprensión del depósito de la fe confiado en la Iglesia. Pero la interpretación auténtica de la escritura y de la tradición son fuentes y su eventual fijación mediante una formulación dogmática corresponde únicamente al magisterio de la Iglesia. Entonces, nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de San Irineo, San Agustín, San Atanasio, todos son personas que han reflexionado. De hecho, cada día tenemos lo que se llama un ejercicio espiritual, ¿verdad? Una lectura espiritual. Y en esa lectura espiritual, pues es un aporte, una homilía, una reflexión sobre la Trinidad, sobre Pentecostés, que va enriqueciendo
la verdad revelada, ¿verdad? No es que va a decir algo nuevo, va a utilizar otras palabras para hacer más inteligible esa verdad. A ver, dudas y preguntas aquí porque este tema es sumamente importante. ¿No tienen dudas? No, licenciada, muchas gracias. No, Entonces, licenciada. Un comentario que le quería hacer desde el principio. a Es ver, ¿cómo? lo que se había dicho del párrafo que estábamos viendo de que no está completamente explicitada. Ajá, Y había otra pregunta en un libro que me tocó trabajar un día. Y ajá. decía que si creíamos que el contenido de la fe podía cambiar o ya estaba, ya no se podía cambiar. Entonces, de alguna manera, si uno toma las preguntas así, de repente, a veces no comprende lo que le están pidiendo, ¿verdad? Pero la respuesta está en que no, ¿verdad? Que no se puede cambiar el contenido porque ya está dado, como dice usted, o más bien ya sabemos que la iglesia se encarga de transmitir esa fe que ya fue revelada. Y a través de la Santa Madre Iglesia, pues vamos conociendo en quién creemos, pero ya, o sea, Cristo ya se reveló al hombre. Entonces eso era lo que quería comentarle únicamente porque tenía esa inquietud de que, como también San Juan cuando le dice, eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro, así como los que están todavía esperando al Mesías. Entonces, pues nos aclara bastante esto, el contenido de esta unidad, de esta sesión. De esta sesión, sí, porque realmente la iglesia como madre no nos va a dar una verdad nueva, o sea, no nos va a dar una verdad novedosa, sino que lo que va a hacer es explicarnos tal vez con unas palabras más adecuadas para que entendamos esa verdad revelada. Eso es lo único que va a hacer. Va a utilizar palabras que hoy son más accesibles a nuestra comprensión y que nosotros podemos de esa manera, pongamos un ejemplo, la palabra redención. Bueno, Jesús es redentor, definitivamente, pero hoy esa palabra no nos dice mucho, no nos dice mucho porque no forma parte de nuestro contexto, formó parte del contexto cultural de Jesús, del contexto de esa época, histórico de esa época. Porque redención era pagar un rescate, sobre todo en un tema de esclavos, de deudas. Incluso en el Padre Nuestro, por eso la palabra original es perdona nuestras deudas, ¿verdad? Porque es el contexto de Jesús. O sea, habían deudas por el tema de impuestos, por el tema de las situaciones de pobreza, por tantas cosas, pero la gente quedaba esclavizada de por vida. Entonces ahí entraba unos temas sumamente importantes del judaísmo, como era el año de gracia, que Jesús proclama, yo he venido a cumplir el año de gracia, ¿verdad? A darle, bueno, a todo lo que está esclavizado el hombre, pues se le quita esa esclavitud. En el contexto es entendido, pero hoy nosotros esa palabra no tiene mucha resonancia. Y es muy difícil encontrar una palabra así, pero también es muy difícil pensar que Dios necesitaba un pago y que ese pago lo dio Jesús como pago, como pago. ¿Por qué? Ustedes tienen que entrar al texto revelado que dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, es Jesús desde su libertad, desde su amor, desde su compromiso con el Padre, desde su intimidad, Él decide, porque esa es la parte humana, la decisión que cada quien tiene, el libre albedrío, ¿verdad? Entonces nosotros ahí es donde tenemos que ver qué palabra hoy podemos utilizar
con los jóvenes o en la época actual, que sea lo mismo, pero, o sea, que sea la misma palabra, que no cambie lo revelado, que no cambie el papel de Jesús, sino que diga lo mismo. Pero ¿qué palabra es la que puedo utilizar? Pues de eso se encargan los teólogos, ver cómo podemos hacer accesible esto que es cierto, que es revelado, que Jesús nos redimió, perfecto, y que su redención, como les dije hace un rato, pues es de María, es la primera redimida, maravilloso. También Abraham, Isaac, Jacob, todos esos, cuando el credo dice que bajó a la ínfera, o sea, así era entendido. Acuérdense ustedes que en el judaísmo toda esta gente, incluso ahorita un sacerdote explicaba de Tierra Santa que cerca de la explanada del templo están muchos cementerios cerca de la explanada del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque son creyentes y ellos creen que Yahvé va a venir, se va a presentar el Mesías, pues no Yahvé el Mesías, va a venir ahí a esa explanada. Y en esa explanada entonces va a liberar de la muerte a todos los que están ahí. Entonces todos están, los cementerios están cerca. El sacerdote explicaba eso. Entonces, nosotros pensamos desde la fe, pues que Jesús nos redimió y primero redimió a toda la gente anterior a él, ¿verdad? Y María es la primera redimida, antes. Y luego toda la gente que existía, después en el presente y la gente que ha de venir en el futuro. Pero no lo entendemos como una parte que Dios necesitaba un sacrificio, que necesitaba la sangre, porque de hecho el texto dice en algunos lugares, Dios lo envió, ¿verdad? Para hacer eso. Mucha gente está convencida de que Dios envió al Hijo para que eso hiciera, para que eso le pasara. Y eso hay que matizarlo mucho. De hecho, eso le pasó, pero fue decisión libre de Jesús de que así fuera, ¿verdad? En fin, todo eso son temas muy profundos que nosotros justamente para eso la lectio, ¿verdad? Orar, meditar, contemplar esa palabra para ir descubriendo el sentido que se revela ahí, porque al final de eso se trata, ¿verdad? De irle encontrando el sentido para poderlo encarnar, incluso no solo para encarnarlo en forma vivencial, sino para poderlo transmitir a las otras personas. Entonces, porque al final la misión de lo que se trata es que los demás, conociendo a Jesús y su mensaje, tengan vida y vida en abundancia. Esa es la misión de la iglesia. Por eso dice el Papa Francisco, la iglesia es misionera, porque lo que hace es llevar a Jesús y su mensaje a todo el que no lo conoce, ¿verdad? Para que tenga vida en abundancia, para que se salve. Entonces, su objetivo no es tener más gente, y eso se llama proselitismo. No es que yo quiera llenar la iglesia de un montón de gente, aunque cada quien entienda lo que quiera entender. No vamos por ese camino. Se trata por eso de recibir esa verdad revelada, de cuidarla como un tesoro y de transmitirla lo más fiel posiblemente que se pueda. Por eso, cuando uno le hacen una pregunta que no sabe dónde encontrarla en la Biblia, en la Sagrada Escritura o en algún lugar que uno no tiene idea, pues también hay que tener cuidado hacia quién le pregunta uno, ¿verdad? Porque no necesariamente porque vaya a preguntarle a un sacerdote puede tener, ¿por qué no nos va a dar una respuesta adecuada? Por lo que dijimos anteriormente, hay algunos muy tradicionales y hay otros bastante liberales y hasta ahí tenemos nosotros que discernir hacia dónde dirigimos la pregunta, ¿verdad? Porque hoy pasa eso. Mucha gente dice, yo me fui a confesar y el padre me dijo que eso no era pecado,
Yo fui con otro porque no sentí que tenía, yo sí sentí que era pecado y el otro me dijo que sí era pecado. Entonces, al fin, la gente se queda confundido. Por eso, porque al final lo que damos es lo que nuestra opinión, nuestras ideas. Y resulta que no es eso lo que nosotros tenemos que transmitir. No es nuestra opinión ni nuestras ideas. Es la revelación de Dios, el tesoro que se ha recibido y que realmente ante tanta diversidad, pues la misma iglesia ha tenido la dificultad de poner parámetros que son dogmas, ¿verdad? Es decir, esto es lo que hemos recibido y esto es lo que creemos. Que Jesús es Hijo de Dios, pero eso es un paso, porque el otro paso ya lo vemos más avanzado, es Dios. En el Evangelio de Juan es Dios, ¿verdad? Quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, es lo mismo, ¿verdad? En fin, todo eso fácil de meterlo al pensamiento, al intelecto, no lo es. Ya hemos dicho muchas veces que es un misterio, pero no un misterio como una muralla que no podamos penetrar, sino que igual que la zarza encendida, pues es con humildad, con sencillez que nos vamos acercando a ese misterio para irlo conociendo, para irlo viviendo, alimentándonos de él. Entonces, por eso siempre la iglesia tendrá que estar asistida y de hecho está, porque si no lo estuviera, pues ya ni siquiera estaríamos. Asistida por ese espíritu del resucitado, del viviente. Goza por ese hecho de carismas. Y eso es porque Él lo prometió, porque Él lo dijo. Y eso también lo debemos de creer así. Para conservar y declarar auténticamente la revelación, ¿verdad? Eso es lo más importante. No cada quien lo que cree y bueno, si usted cree eso está bien. Como hoy dice, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma, igual todas las religiones te llevan a Dios. No es tan así, ¿verdad? No es tan así. Porque entonces, ¿por qué vamos a decir que Jesús es el camino? Si hay tantos caminos y cualquier camino me va a llevar. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos eso? Pues primero lo debemos de comprender sin ser, tiene que haber un tema entre radical, porque eso es así, porque eso es revelado, y así es, Jesús es el único camino. Es un poquito la misma pregunta que me hicieron hace rato, ¿verdad? O sea, entonces, ¿solo por la Iglesia Católica hay salvación? Bueno, entonces, pues es que Jesús es el Salvador, ¿qué hacemos, verdad? Él es. Y si los demás no lo aceptan, ¿qué podemos hacer? Pero entonces tiene que haber también una especie de tolerancia, una especie no de flexibilidad, pero sí como de ir comprendiendo el misterio para irlo dando a conocer, ¿verdad? Y decir, bueno, sí, la gracia de Dios, la misericordia de Dios abarca todo y hay muchas cosas que no las entendemos cómo las hace, pero Él es que sale al encuentro de todo ser humano y que quiere que se salve, sabrá, pero mientras tanto nosotros estamos haciendo el esfuerzo de llevarlo a donde podamos, a donde nos lo permiten, a donde nos inviten, ¿verdad? Pero ya Él es el que sabrá cómo hace el resto, porque para eso es Dios. Entonces, pero sí está con claridad que si tenemos misión y que si lo llevamos, es porque estamos claros que Él es el camino, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué tanto esfuerzo, verdad? Pero estamos claros que Él es el camino. Pero no es una claridad de todo el mundo. Yo conozco gente que me dice, yo soy católica, pero nunca voy a la iglesia católica, yo voy a la casa de Dios. Entonces digo yo, bueno, no sé qué eres tú católica, entonces, ¿cómo eres tú católica? Pues soy católica, yo soy católica. Yo creo en Dios, pero pues me gusta mucho cómo es la casa de Dios, ahí logro hacer negocios con mis ventas, todo es mucho más bonito. Bueno,
Entonces, pues uno intenta, si se lo permiten, explicar, mira, no, estás equivocada, pues, pero como ahorita rápido la gente se ofende y dice, no, respetá, ese es mi punto de vista, no podés meterte en mis decisiones. Bueno, no me estoy metiendo, pero estás equivocada. O sea, no, trata de ver porque estás confundida, pues no eres, o no eres católica, pues. Entonces se ofenden, ¿verdad? Dice, claro que soy católica, siempre he sido católica y voy a seguir siendo católica. Entonces, ahí entra uno, no, como dice la apologética, no es que nos vamos a poner a pelear, pero sí tratar de explicar cuál es el tema, pero como han dicho los últimos papas, con un diálogo, no de gritos, ni de pleitos, ni de cerrazón, sino que primero explicar qué es la catolicidad, qué es el catolicismo, qué es lo que nosotros creemos, y si luego esta persona dice, bueno, pues sí, yo creo eso. Bueno, pues si tú crees eso, lo expresas de tal manera, esa es la manera como se expresa lo que creemos. Entonces, siempre está la libre albedrío de cada persona, ¿verdad? Sí. No, yo no quiero expresarlo así. Yo me voy a la casa de Dios a expresarlo de otra manera. Entonces, ya ven ustedes, no es fácil, ¿verdad? Pero ahí estamos, ese es el trabajo. Bueno, mis queridísimas, esto es la sesión 14, entonces, ¿verdad? Necesitamos esa ayuda especial del Espíritu para actualmente, pues, defender, llevar esa verdad, conservarla, interpretarla de acuerdo a cómo la hemos recibido. Y no es un tema fácil, es un tema bastante árido. Pero con la ayuda del Señor, poco a poco lo vamos haciendo, ¿verdad? Así es que dudas y preguntas para que vayan viendo sobre todo el tema de la evaluación del 25. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Como ya les dije, en los 2 módulos, la pregunta va a ir una sola por cada módulo y el tema es vivencial. ¿Cómo vivencia? Cuando dice profundizar en la fe, es vivencial. ¿Cómo lo vive? Eso que profundiza en la fe, ¿cómo lo vive en esta sesión? Básicamente, esa es la síntesis de cómo van a ser las preguntas. Todo bien, licenciada, Dios se lo pague. Bueno, pues no sé si alguien más tiene más dudas o preguntas o inquietudes o trabajos o de la autoevaluación, alguna pregunta que no sepan, porque digamos el 25 que llega todo el mundo me tiene que dar todo ya, las 15 autoevaluaciones de cada módulo. ¿Cómo van? ¿Van bien? Ya hay una que dejé todavía, no he leído completamente la sesión, pero la última pregunta de la sesión 12, donde dice, ¿por qué se dice que los milagros tienen una dimensión apologética? Uh-huh. Un poco por lo que usted me dijo hace un ratito. Vayan y díganle a Juan lo que miran y lo que oyen. O sea, Jesús ahí no tuvo necesidad de ponerse a defender o apología es defensa. Entonces, cuando Juan hace esa pregunta, Jesús no se puso a explicarle. Solo le dijo, díganle lo que Dios hace a través de mí y saque su conclusión. Si, si soy yo o no soy yo, ¿verdad? O sea, los milagros vienen como a fortalecer la palabra, ¿verdad? Porque Jesús tiene gestos y palabras, pero los milagros vienen como a darle fuerza a eso que dice y a eso que hace. Sí, como estaba diciendo usted que él es, así como es el nombre, ¿verdad? Yo soy. Ajá. No hay que esperar a nadie más.
Sí, entonces, por ejemplo, cuando Juan pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Bueno, pues mire lo que estoy haciendo, dice Jesús. Vayan y díganle a Juan lo que yo hago y lo que yo digo. Y ya que él saque su consecuencia si soy yo o no. Fíjense que bueno, yo no sé si vieron al final el documental de Jesús el Hombre, pero cuando habla de Judas y de la traición, dice, el problema de Judas, dice, es un discipulado no resuelto. Él no logra resolver porque él tiene sus expectativas de Jesús, las ideas de lo que Jesús tiene que hacer, y resulta que Jesús lo defrauda. Bueno, esa es una cosa. Otra cosa que dice el documental muy importante es ¿por qué los judíos no hablan nada de Jesús? ¿Por qué ellos, si fue a ellos a los que llegó a su tierra, si era judío? Y dice el documental, ¿por qué? Dice, el tema de Jesús para el judaísmo es un tema muy, muy delicado, muy serio. ¿Por qué? Dice, porque o Jesús viene de Dios y si viene de Dios, entonces, ¿por qué lo matamos? O Jesús es un impostor. Y si Jesús es un impostor, entonces, imagínense dónde estamos nosotros, siguiendo a un impostor. Se fijan, es un tema muy delicado porque ellos todavía no han aceptado que Jesús sea el culmen de la revelación. No lo han aceptado. Ellos esperan todavía a ese personaje. Entonces, para ellos es muy duro decir si fue, si era él y nosotros no lo pudimos ver o no lo pudimos aceptar. Entonces prefieren evadirlo, ni siquiera lo toman en cuenta. Pero para nosotros es igual de delicado, porque nosotros tenemos que tener muy claro quién es Jesús de Nazaret. Y por eso los evangelios, les decía yo, los 4 evangelios pues intentan eso, responder la pregunta. Pero ¿saben ustedes que la pregunta de los 4 evangelios es respondida por el Apocalipsis? Ahí van a encontrar ustedes a través de imágenes y eso ya se me había olvidado decirle, ustedes lo tienen en la lección 13 de introducción a la escritura, tiene la simbología de Apocalipsis. Ahí la tienen en esa, para que vean. Entonces, ese libro responde quién es Jesús de Nazaret. Y los misterios gloriosos que nosotros meditamos responden a eso. Es el que resucitó, es el viviente, es el que regresó al Padre, es el que nos dio su espíritu y eso que le pasó a María Santísima nos va a pasar a cada uno de nosotros. A ella le pasó como primicia y nosotros lo tenemos como promesa. Eso es el Apocalipsis y la conclusión de quién es Jesús de Nazaret por sus méritos, ¿verdad? Por sus méritos pasa todo eso. Así es que tengan un bonito sábado y domingo. Preparen sus temas para la otra semana, dudas y preguntas. Pregunten si va a dar tiempo a hacerlo presencial o qué. Y si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días es virtual, ¿verdad? Sí, dentro de 8 días es virtual. Dentro de 8 días. Muy bien, gracias. Bien, licenciada, gracias por todo. A la orden, feliz tarde. Feliz tarde.